Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés Sáenz y en compañía de David Jiménez exploraremos el movimiento estudiantil como un sujeto colectivo. Iniciaremos con una pequeña definición diciendo que el movimiento estudiantil es una forma de organización naturalmente colectiva protagonizada por estudiantes universitarios pero también de secundaria, cuyo objetivo es transformar la realidad educativa, política y social de su entorno. Reconoce problemáticas específicas en el proceso. Podemos citar la privatización de la educación y la represión estatal, solo como ejemplo. Pero en este proceso se impulsan ideas de justicia social, democratización e igualdad, que se convierten en la fuerza, en la capacidad de articular protestas, diálogos y propuestas alternativas, que es lo que vemos en este tipo de procesos. Para esto, pues el día de hoy lo tomaremos desde el punto de vista de la resistencia y el rol de los movimientos estudiantiles en América Latina y Colombia, entendiendo que surgen en el siglo XX pero se mantienen vigentes en el siglo XXI y donde los estudiantes pues son el pilar, exigiendo por ejemplo educación pública, justicia y como ya se decía, democracia. El objetivo entonces será recorrer su historia e invitarlos a la reflexión sobre los desafíos actuales e impactos que tienen estos movimientos. Para iniciar vamos a dar un panorama general muy corto. Podemos citar como pionera a la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, situándonos pues en Argentina. En este año, la universidad homónima, la Universidad de Córdoba, se convirtió en un símbolo de revolución educativa. Aquí se exigía por parte de los estudiantes que la universidad eliminara los contenidos excesivamente religiosos y las jerarquías de años que no permitían el avance y los derechos sociales. Durante este tipo de protestas, que realmente fueron más que todo huelgas, se logró una autonomía universitaria, se creó un cogobierno y pues el impulsor de este movimiento fue Deodoro Roca. Y este movimiento impulsó futuros movimientos y su estructura en toda América Latina. Vamos a dar otro ejemplo situándonos entre los años 1960 y 1970 y vamos a dar después un salto a una época más actual. Vamos a situarnos en Tlatelolco, México y las protestas en Chile. Vamos a situarnos particularmente en el año 1968, en donde en México se vivieron pues, o se vivió un movimiento estudiantil que exigía democracia y libertad de expresión. Aquí ocurrió una masacre y en países como Chile y Brasil los estudiantes desafiaron dictaduras militares. Entonces aquí se hace un contraste entre el poder del Estado y el poder de las universidades. Pero igual se tiene un movimiento estudiantil. Para un ejemplo del siglo XXI podemos citar eh, un ejemplo en Chile en 2011, donde ocurrió la que llaman la Revolución Pingüina, en donde pues estudiantes de secundaria y universidad exigían la gratuidad en la educación y pues básicamente que no se viera como un lujo. Eh, Hay una frase que se destaca por parte de su líder, la señorita Camila Vallejo, que dice, no somos el futuro, somos el presente exigiendo derechos. Este movimiento logró reformas muy importantes, utilizando el poder de las redes sociales, propio del siglo XXI. Eh, y pues ahora las protestas tienen entonces un poder más global. Vamos a situarnos en Colombia. En Colombia podemos ver pues movilizaciones también durante el siglo XX. Eh, en Colombia podemos ver pues por ejemplo la organización de estudiantes en los años 10 del siglo XX para exigir una educación laica, científica,
como en el primer ejemplo, que no tuviera tintes religiosos propios de esa época. Pero hay un ejemplo muy puntual ocurrido en 1954 que se convirtió como en una inflexión, una protesta como tal contra la dictadura de Rojas Pinilla, donde 11 estudiantes fueron asesinados en Bogotá y se llamó el Holocausto del 9 de julio. Eh, Aquí se ve nuevamente la brutalidad del Estado contra quienes pues no están de acuerdo con algunas ideas. Podemos citar también el paro nacional de 1971, que prácticamente pretendía generar una autonomía. En este paro, 35 universidades se unieron, eh, pues por medio de sus estudiantes, rechazando la injerencia del gobierno en la educación, nuevamente, y solicitaban inyección de presupuesto. Eh, este movimiento sentó las bases para generar leyes de autonomía universitaria en el país que ocurrieron posteriormente en los años 80. Entonces, se trataba de implantar un pensamiento crítico. Vamos a situar un ejemplo actualizado en el año 2011. eh, y pues podría decirse que inspirados en Chile, los estudiantes colombianos marcharon contra la ley 30 que privatizaba la educación. Un ejemplo más reciente, en 2018, eh, luego del acuerdo de paz, pues se liberó algo que se llamó el Manifiesto de la Educación Pública, exigiendo naturalmente la financiación de la educación y accesos rurales para la educación superior. Se vinculó, entonces, se buscaba vincular, disculpen, la educación con la paz y generar espacios de reconciliación, es decir, como una modificación de los contenidos dados en el contexto del proceso de paz. Bien, continuando con la información que nos da el compañero, vamos a abarcar otro hito histórico sobre el movimiento estudiantil. Este hito histórico se desembarca en la séptima papeleta, una iniciativa estudiantil que impulsó la convocatoria de una asamblea constituyente. En 1990, los estudiantes promovieron la séptima papeleta, una iniciativa que buscaba la convocatoria de una asamblea constituyente. Este movimiento fue clave en la creación de la Constitución de 1991, que transformó el panorama político colombiano. El movimiento propuso una papeleta adicional a las elecciones de 1990, donde se preguntaba si se quería una Asamblea Nacional Constituyente. Para definir, una Asamblea Nacional es una institución clave en muchos países, responsable principalmente de la creación y aprobación de leyes. Puede referirse a diferentes instituciones con funciones similares, como la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene la tarea de reformar la Constitución. Continuando, la papeleta fue respaldada por la mayoría de los votantes, lo que le llevó al gobierno a convocar la Asamblea Nacional Constituyente. El movimiento estudiantil buscaba cambiar la Constitución de 1886, considerada obsoleta, y lograr una mayor participación ciudadana en la política. La Asamblea Nacional Constituyente redactó la Constitución Política de 1991, que introdujo importantes cambios en la estructura del Estado y los derechos de los ciudadanos. El movimiento estudiantil de 1991 es reconocido por su influencia en la transformación política y social de Colombia. Bien, continuaremos con otro hito histórico en Colombia, el cual fue el Movimiento Amplio Nacional Estudiantil MANE 2011, movimiento que logró la retirada de una reforma educativa propuesta por el gobierno. En el año 2011, Colombia fue testigo de una de las movilizaciones estudiantiles más importantes de su historia reciente. Fue un momento en el que la juventud alzó la voz y dejó en claro que la educación no se vende, se defiende. Todo comenzó en octubre, cuando el gobierno nacional, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos y con María Fernanda Campo como ministra de Educación, presentó un proyecto para reformar la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia. La propuesta buscaba modificar aspectos claves del sistema educativo. Sin embargo, estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y sindicatos alertaron que la reforma no garantizaba el derecho a la educación.
Entre las principales críticas, la falta de financiación estatal, el riesgo de privatización y el endeudamiento para acceder a la universidad. La respuesta fue contundente. Desde el 12 de octubre de 2011, miles de estudiantes salieron a las calles en todo el país. Se declararon en paro, organizaron marchas masivas y se articularon en un solo movimiento, la Mesa Amplia Nacional de Estudiantil, o MANI. La MANI se consolidó como una fuerza social y política clave. Su capacidad de organización y movilización fue tan poderosa que logró lo impensable. El gobierno retiró el proyecto de ley del Congreso. Pero el movimiento estudiantil no se detuvo allí. La MANE continuó trabajando para construir una propuesta alternativa con participación de todos los sectores, incluidos el mismo gobierno. En 2014, la MANE resurgió para opinar sobre una nueva iniciativa del gobierno, el Acuerdo por lo Superior 2034. Una vez más, los estudiantes estaban listos para defender una educación superior verdaderamente pública y de calidad. Una de sus frases más sonadas fue: "La historia la escriben quienes luchan. La educación es un derecho, no un privilegio". Bien, como sabemos, aún existe el movimiento estudiantil. Lo podemos presenciar en la Universidad del Tolima, en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad de Cundinamarca e incluso en más instituciones. También instituciones como el SENA. Como sabemos, en Colombia, en las diferentes universidades, existe un movimiento estudiantil. Esto en lucro de defender sus derechos como estudiantes y que tengan una educación digna. Uno de los movimientos estudiantiles que más ha resonado últimamente es el movimiento estudiantil en la Universidad del Tolima. Este ha estado activo recientemente con protestas que incluyen asambleas permanentes y exigencias de renuncia. El movimiento estudiantil de la Universidad de Tolima no se queda quieto. Ellos exigen la renuncia del rector Omar Mejía, que tiene una denuncia por violencia de género. La Universidad del Tolima está en asamblea permanente y exige la renuncia del rector. Bajo la información que hemos dado, desde el movimiento estudiantil en Latinoamérica hasta acá en Colombia y centrada parte del territorio en la Universidad del Tolima, podemos ver que los movimientos estudiantiles han sido clave en la promoción de derechos y reformas educativas. Los desafíos actuales influyen en mantener la autonomía universitaria y enfrentar la mercantilización de la educación. A lo largo de la historia, los estudiantes han sido protagonistas en la lucha por una educación más justa y equitativa. Hoy enfrentan nuevos desafíos como la defensa de la autonomía universitaria y la resistencia a la mercantilización de la educación. Su papel sigue siendo fundamental en la construcción de sociedades más democráticas.